Vamos con la pregunta 13 de la PAES 2023 regular. Un profesor ve algunos resultados de una encuesta por internet realizada a 100 personas un determinado día, de las cuales el 25% omitió la última pregunta. Una semana después se realiza la misma encuesta a otras 100 personas, de las cuales un 35% omitió la última pregunta. El profesor le pide a 4 de sus estudiantes que realicen conclusiones de estos datos. Sebastián señala, del total de personas encuestadas, un 60% omitió la última pregunta. Angélica señala, en la segunda encuesta, la omisión total tuvo un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a la omisión total de la primera encuesta. Luisa señala, del total de personas encuestadas, 60 personas omitieron la última pregunta. Manuel señala, en la segunda encuesta, la pregunta más omitida fue la última. ¿Cuál de ellos está en lo correcto? Vamos a revisar entonces la respuesta. Sebastián señala que del total de personas encuestadas, un 60% omitió la última pregunta. Vamos a ver si esta respuesta es correcta. Entonces, sabemos que en la primera encuesta, que se encuestaron a 100 personas, el 25% de ellas omitió la primera respuesta. Y esto da un total de 25 personas. Para la segunda prueba, también de 100 personas, de un total de 100 personas, pero esta vez el 35% omitió la última pregunta. Y esto da un total de 35 personas. Por lo tanto, y acá notar muy bien que si bien son 60 personas las que omitieron la última pregunta, son 60 personas de un total de 200 encuestadas, porque son dos pruebas, la primera y la segunda. Por lo tanto, está incorrecto. Bueno, vamos a ver con una regla de 3. Si nosotros ponemos que en la parte de números 60 personas, ¿a qué porcentaje corresponde? De 200, que es el total, el 100%, multiplicamos cruzado, dividimos por 200 y obtenemos entonces, simplificando los ceros del 100 con el 200, que el resultado es 30. Es decir, un 30% de las personas omitió la última pregunta. Un 30%, vuelvo e insisto, del total de personas involucradas en esto, es decir, de las dos pruebas. Vamos a ver la segunda alternativa. En la segunda encuesta, la omisión total tuvo un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a la omisión total de la primera encuesta. Fíjense que aquí es clave que dicen omisión total, no omisión de la última pregunta. Y acá en el enunciado de la pregunta siempre se habló de la última, perdón, el enunciado de esta pregunta siempre se habló de la omisión en la última pregunta. Entonces estamos mezclando peras con manzana acá un poco. La omisión de la última pregunta tuvo un aumento de 10 puntos porcentuales. Eso es correcto, porque subió de 25% a 35% y está perfecto. Pero es la última pregunta, no la omisión total. Por lo tanto, decimos que el segundo statement, la segunda frase, también está incorrecta. Y por último, Luisa, bueno, no por último, faltan dos, ¿no? Luisa dice, del total de personas encuestadas, 60 personas omitieron la última pregunta. Y eso lo dejamos entrever un poco en el statement de Sebastián, que cuando nosotros calculábamos los porcentajes nos dimos cuenta que 60 personas habían omitido la última pregunta efectivamente. Por lo tanto, esta es la alternativa correcta. O perdón, lo que dice Luisa es correcto. Y vamos a ver de igual forma lo que dice Manuel, porque es incorrecto. Manuel dice que en la segunda encuesta la pregunta más omitida fue la última. Si nosotros tenemos la prueba, la segunda prueba, nosotros sabemos que la última pregunta, supongamos que son solo 3 preguntas, la omisión total fue un 35%. Pero no tenemos información de las preguntas anteriores. Y mucho ojo acá. No tienen que sumar un 100% las 3 preguntas. Porque no es o omitiste una o la otra o la otra. Aquí es de la tercera pregunta, ¿cuántos omitieron? Un 35%.
Puede ser que la segunda pregunta la omitieron un 55% de hecho. Y puede ser que la primera pregunta no la contestó nadie, tiene una omisión del 100%. Es decir, la primera pregunta nadie la contestó, la segunda pregunta solo la contestó el 45%, porque el 55% la omitió. Y la pregunta 3, el 35% la omitió. Así es que esta respuesta es incorrecta. Por lo tanto, la alternativa correcta es C, Luisa.